que hay en la obra escasa de Víctor Erice. Yo creo que esto radica precisamente en que entre película y película pasa tanto tiempo que él está de todas maneras actuando, pensando como cineasta, aunque no ruede. Entonces realmente ahí hay una reflexión continua sobre el cine que efectivamente se echa muy en falta. Faltan en la películas mayor que ha parte rodado del ya, cine actual, ¿no? ¿Quieres decir pero tú? que él, digamos que las ha rodado mentalmente. Claro. Y cuando de repente hace una cada 10 años, esperemos que la próxima tarde menos que en los anteriores Va camino ya. realmente ahí Eso ha hay pasado 3. toda esa especie de reflexión cargada, y eso lo aplica directamente a una mezcla de emoción, intuición y proximidad, pero que es una proximidad que está cargada de esa reflexión. Por eso no es nada teórico, contrariamente a la fama que puede tener, sino que ahí es el lado en el que confluye más con Renoir, que como digo no son cosas de copia, sino es esa especie de libertad que tiene Renoir, y que de repente pues parece que es un cine de planos fijos, pero de repente cuando hace un travelling absolutamente necesario, preciso y precioso, como en el caso que has mencionado de la escena del baile, que encapsula en un cierto momento ese instante mágico que es el fin y la culminación de la relación de la hija con el padre en la etapa infantil, ¿no? Y eso mismo ocurre en varios otros momentos de la película. Hay un poco captar, que tiene que ver con lo que decías tú sobre el cine mudo, ¿no? Captar la esencia de los momentos y fundamentalmente una esencia que es la emoción. Y en eso realmente no aplica nada teórico, ni intenta imponer un estilo. Creo que es un cineasta con un estilo totalmente propio, pero que no hace efectos de firma, como hay tantos cineastas actuales que llevan, digamos, la firma por delante y lo después ya veremos. En definitiva, perdona, José Luis, yo creo que él, voy a ser muy breve, es decir, él quería hacer el río. Fijaros la diferencia que va entre el río de Renoir y esta película. Y sin embargo, ahí está el río. Es decir, eso es lo que me parece admirable, que trato de explicar o de hacer un pequeño pie de página que dice el Miguel María. Es el río y sin embargo, fíjate, Sí, pero además... la historia de una niña, Sí, claro. la vida y la muerte, es decir, la muerte del padre le permite la vida a esta niña y sin embargo, es decir, cualquiera hubiera hecho una imitación, un remedo, una simulación, un simulacro, es decir, él hace esta película tan entrañable, tan concisa, tan sobria, Tan secreta. tan serena. Y tan secreta. Tan secreta, eso conmigo. Porque es un cineasta muy secreto, ¿eh? Mucho. Y además Víctor es una cosa, tú das cuenta, yo creo que en Víctor además, él filma el aire. Y filma el polvo y los momentos... Esto que decía Elie Forêt sobre Velázquez. Claro, ¿no? él filma todo eso. Y además Vermeer. tiene una cosa extraordinaria que es una espléndida dirección de actores. Si habéis asistido en el proceso, como a veces nos pasa con Víctor, de encontrar de vez en cuando y que estuviese preparando una película, Víctor cuando empieza a rodar tiene la película ya reflexionada hasta tal punto que conoce cada gesto, cada cosa, pero lo tiene además llevado al terreno de la emoción, que eso no insiste mucho él porque no es un director cerebral, a pesar de ser un hombre de mucha reflexión, no es cerebral al hacer las películas. Tú pensar un momento cómo está aquí Rafael Aparicio. La escena de Rafael Aparicio con Aranguren. Rafael Aparicio es el sur. Sí, claro. Es el acento. Y por eso el color. El río es la luz que él quería para la segunda parte, para el sur. Hay un río que se llama el Guadalquivir. Sí, pero él quería eso. Él dijo, yo el río... dice, mientras rodaba la película yo veía el sur todo el tiempo, porque esperaba dar esa luz en la segunda parte. Entre este norte frío, aterido, desangelado, donde, como dice Rafael Aparicio, pero aquí nunca hace calor, hasta ese sur que iba a ser como una explosión de luz. Cuando lo explicaba Víctor, es que realmente estaba viendo la película. No, y además una cosa importante de la segunda parte era también que abandonaba él en su carrera el mundo de la infancia y pasaba ya a un mundo de la adolescencia y de un tipo de relaciones distintas con el chico. A ver, es que realmente en ese sentido la mejor táctica, dado que es maravilloso lo que hay, es intentar olvidarte del otro, pero cada vez que te acuerdas, la verdad es que da muchísima rabia. Y además hay un elemento que está muy claro: esta película tiene un grado de precisión y necesidad en cada plano, que lo que no hay es falsas pistas ni nada por el estilo. Quedan como hilachos sin rematar que conducían hacia algún lado, y ese hacia algún lado, que en principio además es el sur, invocado por el mismo título, que nunca aparece. O sea, es, digamos, el sur ausente y se queda en la nostalgia del sur, pero
digamos que esto es, digamos, la introducción, la entrada, el proyecto de la película, y de repente pues se ha quedado ahí por la mitad. Esta mitad que tenemos es maravillosa, pero efectivamente hay momentos en la película en los que tú dices, realmente lo que nos hemos perdido. Sí, sí, no, eso es evidente, pero luego hay cosas, por ejemplo, la escena esta que hablaba antes Miguel Rubio, el padre y la hija, a mí me parece que esa es de una hondura tan enorme entre una relación paterno-filial que es impresionante esa escena. Probablemente por cómo está hecha, mucho más a lo mejor porque los diálogos pueden ser equiparables a otras películas, pero si os habéis dado cuenta, los planos contra planos no están cerrados, sino que siempre están muy abiertos, como hay una especie de separación. Claro, están absolutamente abiertos y él compone muy bien con el sitio ese que está muy bien elegido, porque claro, hay una virtud que yo creo que él ha ido ganando de una película a otra, o de muchas películas que no ha hecho hasta que ha llegado a esta, como tú decías, y es que compone tanto en interiores como en exteriores de una forma verdaderamente magistral. La vista de Ezcaray al atardecer es como la vista de Delft, pero los interiores son como los interiores cuando Vermeer saca al astrónomo o saca a la señora leyendo la carta. Es decir, que hay una especie de secreto tan grande en una cara como en un paisaje que eso sobrecoge, porque a mí me parece que eso es lo que tiene una verdadera obra maestra, que te pone incluso nervioso porque no la puedes atrapar, porque nunca vas a poder dominar el sur, nunca vas a poder conocer exactamente el sur, y eso me parece a mí que es lo grande de esa obra, que te escapa, que es inabarcable, ¿no? Y como toda obra maestra, permite una visión continuada y siempre con el mismo placer, con el añadido de que además descubrirás algo que antes no habías visto. Alguna cosa más, sí. No, pero por ejemplo, recordando la escena que tú dices es magistral, la de la comunión, fijaros cómo nos lo prepara. Fijaros cómo este tipo, que se llama Víctor Erice, amigo nuestro, lo prepara. Cuando primero llegan, toda la secuencia completa, es decir, la espera, la llegada de la abuela y de Milagros, la criada que hace Raquel Aparicio, la conversación con ella, va a hacer la primera comunión. La primera comunión, cuando la están preparando, se oyen tiros, echa a correr, ese plano es absolutamente magistral, cuando echa a correr abre una puerta mira hacia el exterior, sigue oyendo tiros y se ve un monte absolutamente pelado, un monte a la vez, es decir, un monte ahí y se oyen los tiros, es decir, nos está cargando de emoción para esa escena. Es decir, de pronto la niña hace la primera comunión y descubre a este laico, probablemente ateo, a este hombre que no tiene nada que ver con la iglesia, escondido en la parte de atrás, lo ve, ella se ilumina y de pronto viene la escena de la conmemoración. Es decir, es esa manera de contar lo que es en Víctor Erice absolutamente impresionante. Esa manera de mirar. Y nuevo, es decir, yo pienso que es nuevo, es decir, esa manera de contar que tiene mucho que ver, yo creo también porque, y en eso le doy la razón, bueno, por supuesto que tienes toda la razón, Miguel, en que no es un cineasta que solo cuente con el cine. Es decir, yo creo que lo que tiene la ventaja es que tiene una profunda cultura de montones de cosas. Es decir, por tanto, a él no le satisface imitar a un cineasta, hacer un plano como, una secuencia a la manera de... Es decir, ahí está todo imbuido de secretos. Por ejemplo, ¿cómo narra este hombre unos recuerdos, unas memorias, un carnet de notas que escribe esta mujer después, en la voz maravillosa de María Mas? ¿Cómo la cuenta? Es decir, parece que nos está pincelando. A mí me recordaba mucho, y por eso yo decía que iba a hacer una referencia, pues hay una película de Truffaut, en alguna de las películas se parece a Truffaut. Es decir, ¿en cuál? En la historia de la H, en las dos inglesas y ese horrible título que se llama Y el continente. Es decir, yo siempre la llamo Las dos inglesas y el amor. Es decir, en El pequeño salvaje, yo creo que El pequeño salvaje influye. En esta película tiene algo que ver con la del 3, porque es también una iniciación, porque es un intento de contar las primeras cosas que hace un ser humano, en este caso la niña, cómo se va abriendo al mundo, cómo Víctor Itar intenta abrir al mundo a este. Es decir, y esa manera, por ejemplo, en el que yo descubrí de pronto que Las dos inglesas y el amor, de pronto era un documental sobre una estatua. Es decir, cómo este tipo que era un escultor, de pronto, ¿os acordáis aquel plano que se ve la escultura de Rodin, el Rodin y tal, dice, si lo que me está contando es la historia de estos dos, como si lo estuviera cincelando como hace un escultor. Y eso es lo que me parece admirable de esta película. Esta película está como cincelada, o si queréis también como pintada. Es decir, es como una serie de retablos de pintura que a la vez
Lo que pasa es que hay un transcurso interior, que es como un río subterráneo, que nos va contando una historia maravillosa, y es ahí en la que echamos de menos, porque claro, tenemos necesidad de saber qué va a pasar con esta chica que sabe la vida, por ejemplo, ese momento final de ella que dice, ya no le volveré a amar, me deja allí solo, abandonado, es decir, ya no volví a hablar con él, es decir, el padre en la escena del hotel, es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿qué le va a pasar a este ser humano? Es decir, eso es lo que nos está contando. Entonces, yo insisto mucho en que cuando le conoces bien, ha visto que está muy interesado por todo. Es decir, el cine es su gran pasión, como es seguramente nuestra gran pasión, pero que en él hay montones de cosas subterráneas, de pensamientos sobre estructuras, sobre el arte, sobre la estética, Sí, claro. sobre la moral mucho, que le hacen que tenga esa cosa tan cálida y tan realmente apasionante, que es sus películas. Tú decías, por ejemplo, lo de la pintura. Hay un momento en la película que a mí me parece que es de los mejores, que es Homero Antonetti tumbado en esa cama cuando le avisan de que el tren va a salir. Eso es como si fuera ya realmente un cuadro y que empieza a cobrar vida suavemente. Y entonces aquello se empieza a recuperar de la pintura para el cine, del cine para la vida. Entonces, son esas transformaciones que a veces da el arte, que son prodigiosas y que se pueden contar muy pocas veces, ¿no? Porque tiene esa serenidad, esa majestuosidad, esa especie de tranquilidad que tienen los grandes maestros, sobre todo de la pintura, esa especie de quietud y de calma, o yo no sé si es sosiego, pero ese es un momento prodigioso, hasta que él cierra otra vez los ojos y se queda dormido, ¿no? Prácticamente ahí me Antes parece hace una cosa maravillosa. cuadros. Hace una cosa maravillosa, José Luis. Se le ha acabado el tabaco. Sí, sí, Es decir, el solo paquete ideal a es que lo una deja. persona que domina de tal manera, es decir, los famosos ducados que aparecen, es decir, se le han acabado. Es decir, bueno, toda esa secuencia es la que yo... Ideales, yo creo que es son. la que yo le quería. Son ideales, ¿no? Las secuencias, ideales, ¿no? Ideales, sí, pero ideales, es decir, y al final no tiene tabaco, es decir, nos ha dado todo el transcurso de una noche, toda una crisis tremenda, vamos a adivinar qué va a pasar con él, es decir, solo con una serie de imágenes. Yo creo que esa secuencia es la que yo elegiría. Pero el gran talento y el cine que rezuma cada cosa que él hace y que la tiene perfectamente asimilada, hace que esa secuencia, siendo la habitación, la penumbra, está enriquecida de una forma magistral por el mundo sonoro exterior. Claro. Ahí está. Es un hallazgo de José Luis Alcaine y de él. Pero el mundo exterior supongo que será... El frío. Me gustaría el frío está. Juan, yo creo que la secuencia no es esa, es decir, la secuencia empieza leyendo la carta de Laura.